Así que Adán y Eva fueron creados con un propósito supremo: tener comunión con Dios. El relato lo hace muy claro. Dios venía cada mañana al jardín y dice, en el viento del día, cuando la fresca brisa surgía en la tarde. Luego Dios vino para tener comunión con Adán y Eva. Pero ya conoce la historia de la serpiente, y de esto quiero hablar más ampliamente después. Pero Dios dio a Adán un trabajo. El trabajo era ser el cuidador del jardín. Él estuvo allí para cuidar el jardín, para protegerlo, para vigilarlo, pero no pudo hacerlo. Usted verá que la primera falla de la raza humana estaba en un hombre. El primero que se registra realmente estaba en la mujer, pero el hombre era delincuente en su deber. Él no estuvo donde debería haber estado. Usted puede ver que este es el problema en nuestra cultura. Son varones delincuentes. Son hombres que han abdicado de su responsabilidad. Casi inevitablemente las mujeres se han movido a llenar el vacío. Pero nunca es el plan de Dios. Dios tiene un plan y funciona. Así que déjeme leerle la tentación a la que fue expuesta Eva. Pero usted tiene que recordar que esa fue la falla de Adán, ya que Eva estaba allí sin su protección. La serpiente entró al jardín porque Adán debería haber estado protegiendo el jardín. Esto dice en Génesis capítulo 3, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Él no niega inmediatamente la palabra de Dios, él la cuestiona. Pero cuando Eva se entretiene con su pregunta, ella fue derrotada. Y es que el momento en que nos permitimos a nosotros mismos cuestionar la palabra de Dios, estamos camino a la derrota. Si miramos hacia atrás en la historia de los últimos 100 años, hacia el final del siglo XIX, hubo un movimiento de teólogos, creo que originalmente en Alemania, que se preguntaron si la Biblia era realmente la palabra exacta inspirada de Dios o si era una compilación de documentos. Ese movimiento se extendió a otros países como Noruega, Gran Bretaña y finalmente Estados Unidos. Pero las consecuencias de ese movimiento de incredulidad hacia la palabra de Dios es tan desastroso que cada uno de nosotros necesitamos considerarlo. Esa pregunta originalmente surgió en Alemania con teólogos alemanes. Y de Alemania salieron dos hombres que probablemente han causado más sufrimiento humano que cualquier otro hombre en la historia humana. El primero fue Carlos Marx y el segundo fue Adolfo Hitler. Y en mi opinión eran el producto directo de cuestionar la Escritura. Cuando nos entretenemos cuestionándola, hemos abierto el camino al poder de Satanás. Así, la mujer dijo a la serpiente, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis.
Pues Dios sabe que del día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Como ve, hay 3 pasos descendentes. Cada uno de ellos comienza con la letra D. En lo referente a la palabra de Dios, dudar, desconfiar, y el tercer paso es desobedecer. Y cuando usted entre en la duda, comenzará a desconfiar, a no creer. Y cuando no cree, usted desobedecerá. No podemos darnos el lujo de entretenernos con las preguntas de Satanás sobre las Escrituras. Suena muy intelectual, suena muy, como lo diría, honesto. Tenemos que admitir que no sabemos. Pero ese es el camino al desastre. Tal vez todos estamos familiarizados con la trágica escena que sigue. Eva comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ella dio a su esposo, y ambos comieron, y sus ojos fueron abiertos. Y cuando obtuvieron el conocimiento, ¿sabe cuál fue la primera cosa que entendieron? Que estaban desnudos. Ese fue el primer conocimiento que obtuvieron después de comer. Por lo que ellos fueron expulsados del jardín. Pero Dios, en su infinita misericordia, no se dio por vencido con la raza humana. Él tenía un plan y Él estaba decidido a cumplirlo.